Parece que la moda de los microcoches vuelve. ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es por culpa de la crisis? ¿Es a causa de las normas antipolución? Y lo más importante, ¿interesan? Todo esto te lo contamos en este vídeo, que además tiene una novedad, una nueva sección para conversar con vosotros y que se llama Nadie es perfecto. ¿Imagináis de qué va? Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hicimos un vídeo del que Rodrigo se acuerda muy bien. No me lo recuerdes, ya lo creo. Me volví loco buscando imágenes. No me extraña, no me extraña. Fue un trabajazo porque elegimos, lo estábamos comentando fuera de cámara, nada menos que 30 microcoches. Bueno, si Rodrigo no me odia después de eso, pues ya no sé qué le puedo hacer. Algo se me ocurrirá. Pero bueno, por si lo queréis buscar, ese vídeo se llamaba 30 microcoches, la imaginación al poder. Y es que estos microcoches pues hacían gala de una imaginación, los ingenieros que los diseñaron, increíble. Pero siempre, sobre todo, buscando una cosa, conseguir que fueran lo más baratos de fabricar y de vender posible. En realidad, estos coches, estos microcoches, eran un paso intermedio entre las motos y los coches, voy a decir normales, porque no quiero decir coches de verdad, porque para mí los microcoches son coches pequeños, pero coches de verdad. Nada que ver con lo que pasa ahora. Así que, como de costumbre... Vamos a empezar con el principio. Exacto, Rodrigo se lo sabe. ¿Vosotros también? Nacimiento de los microcoches. En tiempos de la posguerra, europea o española, o la que sea, pero hablo ahora mismo de Europa, pues la gente modesta, la gente obrera, digámoslo así, iba en moto porque era lo más barato y lo más asequible. Bueno, un ejemplo de eso podría ser, en el caso de España, mi padre. Además, claro, ya lo suponéis, imagino, no existían los tejidos técnicos, el goretés y todo eso. Así que sobre todo en los países más fríos, porque los países latinos, bueno, tenía un pasar, pero en los países fríos como Reino Unido o Alemania, pues el sueño de un trabajador alemán o francés o del Reino Unido, pues era tener un cochecito que le protegiese del frío, de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Y muchas marcas y muchos emprendedores y muchos ingenieros se pusieron manos a la obra. Fijaos que yo creo que nunca ha habido una etapa del mundo del automóvil donde haya habido tanta imaginación a la hora de fabricar coches nuevos y diferentes. Insisto, sobre todo para hacerlos sencillos y baratos. Luego llegaron los utilitarios, ya coches más grandes, coches pequeños, pero ya eran coches serios. Pues bueno, serios, más grandes, como el Volkswagen Escarabajo, pues el Morris Minor, luego el Mini, el 2 caballos, el Fiat Seat 600 y acabaron con los microcoches. ¿Y ahora? ¿Por qué vuelven? Antes de analizar por qué vuelven, porque los motivos son diferentes, yo creo que tenemos que saber de qué hablamos. ¿Qué es un microcoche? Los microcoches en la Unión Europea técnicamente se llaman cuadriciclos. Nosotros lo vamos a llamar microcoches, que me gusta más, o micros, pero ¿qué condiciones tiene que cumplir un vehículo para ser considerado micro? Una longitud menor de 3 metros. Pueden contar con 3 o 4 ruedas. El volumen interior, ojo, espacio útil, habitáculo más maletero, debe ser igual o inferior a 2.400 litros. El peso del coche debe ser inferior a los 350 kilos, pero ojo, que aquí hay un matiz, porque si el coche es eléctrico, según la normativa Euro 4, se puede exceder este peso máximo en 75 kilos para primar o favorecer a los coches eléctricos. Un máximo de 2 plazas. Velocidad máxima, ojo que ya hablaremos de cuadriciclos ligeros y pesados, pero de los más pequeños, los cuadriciclos ligeros, velocidad máxima limitada a 45 km por hora, con lo cual significa que no pueden rodar por vías rápidas como autopistas y autovías. Cuando hablamos de motor también hay que distinguir entre estas dos categorías, ligeros y pesados. En el caso de los ligeros, el motor puede tener, si es térmico, un máximo de 500 centímetros cúbicos y en cualquier caso hasta 8 caballos. Si en el caso de los cuadriciclos, que unos llaman pesados, pero técnicamente es así, se llaman cuadriciclos no ligeros, la potencia llega hasta 15 kilovatios, que ya son 20 caballos,
una potencia increíble. Y además, si está destinado para usarse los cuadriciclos estos pesados como pequeñas furgonetas, el peso total puede llegar hasta los 550 kilos. Es muy importante distinguir entre los cuadriciclos ligeros y, como os digo, los cuadriciclos no ligeros, porque hay un matiz muy importante, y es que en Europa los ligeros se pueden conducir con el carné mínimo que hay desde los 16 años. En cambio, los pesados requieren tener un mínimo de 18 años y el carné B, el carné para entendernos de coche. En la Unión Europea, en países como Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, entre otros, los cuadriciclos pesados se pueden llevar con un carné que se llama B1, que te permite a una persona mayor de 16 años llevar este tipo de coches con un carné que, como os digo, se va a llamar B1. Bueno, en España seguimos esperando. ¿A quién van destinados? En la posguerra, pues estos microcoches lo que pretendía era ser un vehículo práctico para llevar a la gente de forma más confortable, más amplia, más segura, sobre todo más calentita, pero ahora no es solo eso, ahora hay más motivos. Para entender esos motivos y para entender el auge de este tipo de micros, yo creo que lo mejor es ver a qué tipo de público van destinados estos microcoches. 1. Personas jóvenes que viven en las afueras de las ciudades, generalmente en urbanizaciones, que tienen carné de ciclomotor y que se mueven por la cercanía de su casa. Vamos, para entendernos, pues gente joven que vive en una urbanización y sus padres no quieren que vayan en moto. Se sienten más seguros si van, siempre se dice, en 4 ruedas es más seguro. Entonces prefieren que comprar un microcoche, un micro, a que vayan en un scooter, por ejemplo. Para personas que por algún motivo, por su edad o por lo que sea, pues les resulta complicado obtener el permiso de coche, el permiso B. Bueno, pues esto es más habitual en zonas rurales y sobre todo entre gente de cierta edad. No me mires. No he hecho nada, estoy callado. Está callado, pero lo ha pensado tan en alto que lo he oído. Pues eso, que hay gente, bueno, es un tópico, pero es así, que trabajaba el campo, que antes iba en lo que en España llamábamos motillos, o en plan de un poco de broma, a motillos, que ahora, pues en vez de en una motillo, en una Vespino, pues van en un microcoche. Y por último, para gente moderna, para gente urbanita, que incluso en algunos casos me atrevería a definir como auténticos fashion victims, víctimas de la moda, que se gastan un buen dinero en un coche urbano, bueno, pero no necesariamente económico, porque son coches, para mí, caros para lo que ofrecen. Hablamos de coches micros, pero ya hablamos de lo que hemos denominado cuadriciclos pesados, coches más sofisticados, incluso con algunas pretensiones de lujo. Los ligeros. Hay multitud de marcas, entre otras, por ejemplo, me viene a la cabeza no, lo tengo aquí en el guión, Aixam, Bellier, Casalini, Ligier, Microcar, que fabrican este tipo de coches. Honestamente, no me entusiasman por 2 razones. Una, me parecen caros para lo que ofrecen. Y es que además, sobre todo en carretera, pues aunque sean microcoches, ocupan más que una moto y te pueden sorprender cuando pasas un rasante o una curva que tiene mala visibilidad. Pero, por otro lado, entiendo que sus usuarios, que están en las bandas extremas de la edad, los más mayores y los más jóvenes, se sientan más seguros en un microcoche que en una moto. Así que no voy a ser yo quien diga nada a este respecto. He dicho que no iba a decir nada y he mentido, porque voy a decir 2 cosas. Primero, que deberían ser más baratos. Y segundo, que estadísticamente está demostrado que la gente que de joven conduce una moto, en el futuro es mejor conductor. El caso microlino. Hablemos de los otros ahora, de los coches, pues los cuadriciclos pesados que necesitan carné y que están destinados a las ciudades. Además, voy a poner un ejemplo de uno de estos coches que está teniendo pues, un éxito bastante importante, que es el microlino, que pretende ser, ya veremos si lo consigue o no, pues una reedición del Isetta, el coche huevo o el huevito que decían en Sudamérica. Voy a ser un poco malo, porque es que cuando leo su publicidad, pues a veces tengo que reprimir una sonrisa, porque dice, por ejemplo, con avances significativos, no sé cuáles, una estética que rinde un homenaje a los clásicos. A mí me parece que
que denota una cierta falta de imaginación de hacer algo nuevo y diferente. Conversión deportiva. Versión deportiva. En un coche de 600 kilos, menos de 20 caballos y con una velocidad máxima de 90 km/h. Versión deportiva. Podría seguir, pero prefiero hablar de precio. El Microlino vale, más o menos, hay versiones más caras y algunas un poquito más baratas, pero en torno a los 20.000 euros. A mí, por lo que me dan, me parece una broma, pero una broma pesada. Como podéis ver, aunque el Microlino esté inspirado en el Isetta, no puede ser más distintos, porque el Isetta era un coche económico, sencillo, barato, destinado a un público con una capacidad adquisitiva muy pequeña y moderada. Mientras que el Microlino es un coche, a ver, ¿cómo lo definiría? Perdonadme si soy muy malo, pero me parece un coche, lo siento, si alguno de vosotros tenéis uno, me parece un coche para snob. En esta línea, por ejemplo, me parecen más interesantes las propuestas de otra marca, por ejemplo, de otras marcas. Pero estaba pensando en un coche, de que luego hablaremos en el consultorio, por cierto, del Citroën Ami, que es cierto que su velocidad máxima es la mitad, 45 km/h, que para una ciudad, bueno, está bien, pero es que vale menos de la mitad. Mi conclusión es que a veces vale la pena echar la vista atrás. ¿Por qué digo esto? Estoy pensando en el Fiat 500. El Fiat 500 no era un microcoche, no un utilitario pequeñito, pero el Fiat 500 consiguió una cosa, que los italianos, no fue el coche que motorizó Italia, como pasó con el 600, lo que sí consiguió es que los italianos urbanitas de un cierto poder adquisitivo, pero de la clase media, tuvieran un segundo coche. Y para mí ese es el espejo en el que mirarnos, que tengamos coches microcoches, eléctricos, que sean asequibles, que sean baratos, perfectos para nuestras ciudades y que sean nuestro segundo coche, bueno, el que al final viaja muy poco, puede alquilar uno de vez en cuando, pero que sea destinado al ámbito exclusivamente urbano. Algunos me diréis, Máximo, es que para que sean baratos tenían que tener éxito y que las marcas fabricaran muchos. Bueno, puede ser posible. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A lo mejor es que si las marcas los hicieran baratos y asequibles, tendrían éxito porque se venderían más. No lo sé. El hecho, y esta es la conclusión final, la realidad es tozuda, es que la existencia de las famosas ZBE, zonas de bajas emisiones en las ciudades donde solo pueden entrar coches eléctricos, y la existencia de estos microcoches sin carné, están haciendo que los microcoches día a día se vendan cada vez más. Me apetece elegir el Isetta auténtico, el coche huevo, porque era un coche original, con muchas buenas ideas. Por ejemplo, poner las ruedas traseras tan juntitas que así es necesario el diferencial. O, por ejemplo, el acceso por la puerta delantera, que me parece una idea genial. Creo que es un coche, además era muy bien, sabéis que es un diseño italiano, pero que lo fabricó bajo licencia BMW. Bueno, a mí es un coche que me parece muy chulo, muy original. Ernesto me da la sensación que está un poco enfadado porque dice que me comenta que ha leído, no sé, en una web o algo así, una prueba del Citroën Ami y que el periodista le llamaba objeto y que le pareció una falta de respeto. Pues no, te voy a responder, Ernesto, es que la marca dice, la propia marca, que no es un coche, lo llama objeto de movilidad. Bueno, son cosas del marketing porque para mí es un microcoche con todas las de la ley, pero bueno, a mí ya sabes, me parece una apuesta atrevida y a mí cuando las marcas hacen cosas atrevidas, me caen bien. Marta no me hace una pregunta, sino me hace la pregunta, me la han hecho muchas veces. Y no la voy a responder, ya os lo anticipo, de las pocas veces que no respondo, porque me cuenta, tiene un hijo, no puede llevarlo al colegio por razones laborales. El colegio está a 5 kilómetros. La ruta que plantea el colegio en autobús es cara y lenta. Y ha pensado en comprarle un vehículo. La duda es si micro o scooter. Vamos, yo tengo claro que Marta prefiere micro. Bueno, es que indudablemente la respuesta es un micro, es más seguro, no se moja y no pasa frío. Así que yo no te voy a aconsejar. Ya te he dicho que no te voy a responder, no te voy a decir que hagas una cosa u otra. ¿Por qué? Porque si te convenzo de que compres un scooter y luego tienes la desgracia de que tu hijo tuvo un accidente, te vas a enfadar conmigo. Pero sí te digo una cosa. A mi hija, que era un caso similar, le compré un scooter. Le compré un scooter, le enseñé a conducir, le dije lo que había que hacer, que fuera muy prudente. ¿Por qué? Primero, te lo confieso, porque era mucho más barato. Pero también porque insisto mucho en una cosa. Los conductores, la gente joven, que cuando es muy joven lleva una moto, son después mucho mejores conductores de coches.
Y por fin llegamos a nuestra nueva sección. Una sección que hemos pensado, bueno, entre todo el equipo, pues para responderos, para daros conversación en esos comentarios, seleccionaremos los más interesantes y sobre todo, pues cuando me equivoco y cometa algún error, pues bueno, pues reconocer ese error. Ojo, que también en algún momento dado podemos daros caña a vosotros, o a Luis Miguel, o a Rodrigo. Aquí vamos a dar caña a todo el mundo. A mí, el primero. En esta primera sección, que no será fija, será, bueno, de vez en cuando, me voy a dar caña yo mismo, porque hicimos un vídeo que os gustó, que es la prueba de 3 SEAT clásicos, que estuvimos viendo la colección de SEAT en rodaje, que vamos allí, no está tan fenomenal, volveremos a ir. Y muchos de vosotros me comentasteis, Máximo, ¿cómo no has enseñado el motor? ¿Cómo Rodrigo no ha sacado imagen en el motor y no habéis puesto el sonido? Bueno, la culpa no fue de Rodrigo, es que en el guión se me pasó, lo confieso, enseñar el motor y bueno, y mostraros cómo sonaba. Vamos a volver y este error no lo vamos a volver a repetir. Tomamos nota. También el vídeo de coches horrorosos sembró una cierta polémica. A ver, por un lado no fue culpa mía. Horroroso no siempre se refiere a la estética, se puede referir al planteamiento. Cuando hablaba del Ferrari 208, ¿cómo voy a decir que ese coche es horroroso? Es precioso, pero me parece horroroso que ese coche llevara un motor de 155 caballos. Lo grave, que me lo dijisteis 2 o 3, porque es que sabéis un montón, es que ahí me equivoqué, porque el turbo, hubo un motor V8 2 litros atmosférico, que era el que daba 155 caballos, una auténtica birria para un coche así. Y luego hubo una versión turbo de 220 caballos. Bueno, seguían siendo pocos, pero ya la cosa no era tan grave. Bueno, otra vez fallo mío. Y luego ha habido algunas, poquísimas, debo confesar, quejas sobre la promo que hacemos para que os suscribáis. A ver, os voy a confesar una cosa. Es que Rodrigo y yo comemos y pagamos facturas y pagamos casas. Entonces os pedimos una ayuda. Además una ayuda que es gratis, porque no os cuesta nada y es bien fácil suscribiros. Aprovecho para hacer la promo. La hacemos cortísima y queremos hacerla con un poco de gracia. Pero es que, de verdad, que si os suscribís nos ayudáis mucho, porque llegan notificaciones de vuestros vídeos y si os gustan, las clicáis y los veis. Así que, bueno, de vez en cuando seguiremos haciendo estas promos para animaros, a los que no lo estáis, a que os suscribáis. Y ya está, espero vuestros comentarios de esta nueva sección. Por cierto, nueva sección que, insisto, que me podéis dar caña a mí, pero hombre, también dar un poco de caña a Rodrigo, hombre, que repartamos juego. Y ya está, hemos llegado al final del vídeo y me voy a despedir muy rápido porque ya he hecho todas las promociones. Sí que voy a decir que este vídeo lo compartáis porque me interesa que esta nueva sección la conozcáis para tener la mayor cantidad de comentarios posibles, que aprendo mucho. Muchas gracias y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.